Bueno, nosotros somos Javi Sanz y Ricardo Montoya, somos arquitectos del despacho SGARC, Arquitectura y Eficiencia Energética, un despacho de arquitectura de Sitges. Este es el equipo. Principalmente nos dedicamos a hacer vivienda bajo estándares Passive House. Tenemos actualmente 3 viviendas certificadas, una de ellas la primera Passive House Plus de Cataluña, y 4 en proceso de certificación, una de ellas la primera Passive House Premium de Cataluña. ¿Vale? Bueno, para los que no conozcan, hago una pequeña pincelada de lo que es el Passive House. Es un estándar alemán de certificación que lo que hace es garantizar que se produzcan viviendas de muy bajo consumo energético. ¿Vale? Se basa principalmente en 5 principios, que es un buen aislamiento térmico exterior, ventanas de altas prestaciones, incorporar sistemas de ventilación mecánica mediante recuperador de calor. Para que todo esto funcione, tiene que garantizarse la estanqueidad del edificio y controlar muy bien los puentes térmicos del edificio. Entonces, para llegar al punto deseado, que es la certificación de la vivienda, hacemos un proceso que parte desde el Design PH, que es el modelo 3D del edificio, para exportar los datos, para insertarlos en el PHPP, que es el programa del Passive House Institute, y principalmente toda la parte de verificación y control de la ejecución de la obra, porque puede pasar que durante todo el proceso de trabajo de un año, para garantizar que todos los detalles puedan cumplir, se pueden estropear por una mala ejecución de la obra. Por lo tanto, durante toda la ejecución de la obra, vigilamos concretamente 3 puntos. Uno, es todo el tema de hermeticidad, que es garantizar que la vivienda pueda soportar un blower door, que es el test que luego hablaremos de él, que es garantizar que la vivienda a una sobrepresión o de 0,60 renovaciones hora a 50 pascales puede cumplir con esta prueba, ¿vale? Entonces, para garantizar esta hermeticidad, principalmente tenemos que mirar los encuentros de los diferentes sistemas constructivos, las interferencias entre las instalaciones y la envolvente estanca, que es, bueno, garantizar que todos estos puntos estén bien ejecutados. Para poderlo ver, se realizan durante toda la ejecución de la obra y al final, para la fase de certificación, el test blower door. Es, como decía antes, someter a presión la vivienda y medir, y que el valor no sobrepase las 0,60 renovaciones. Y también, otro tema importante a controlar en la ejecución de la obra es toda la parte de puentes térmicos, que esté bien aislada térmicamente toda la vivienda, que los diferentes encuentros de sistemas constructivos no permitan que pase el frío o el calor del exterior al interior de la vivienda. Bueno, el proyecto que os hemos traído hoy para enseñaros es un proyecto en Begas, una casa sencillita de planta baja más 1, de unos 190 metros construidos. En planta baja tenemos como 2 bloques, la zona de día con cocina, sala de estar, comedor, y la zona de noche con los dormitorios y el lavabo. Y en planta primera, una sala polivalente que el cliente en un futuro tiene eso de complementar, quizás hacer un baño y una pequeña habitación, pero bueno, de momento lo ha dejado diáfano. El proyecto, normalmente nosotros construimos, la charla va de cómo nosotros cambiamos el proyecto convencional, con construcción tradicional como con nosotros, a EOWall. Entonces, nuestra construcción normalmente suele ser fachadas de 19 de morcilla para conseguir una inercia térmica importante y un aislamiento exterior SATE de unos 11 centímetros con trasdosado de pladura en el interior, en cubiertas, estructura en general de hormigón y con cubierta de solera aislado, unos 20 centímetros en cubierta y unos 10 en solera. Después, cerrando con EOWall, intentamos conseguir esas mismas transmisiones térmicas en los elementos que nosotros conseguimos con nuestro sistema tradicional. ¿Sí pasa? Teníamos unas alturas libres de 2,95 en planta baja y 2,80 en planta primera. Esto lo digo porque después es un tema de discusión con EOWall también. Y unas ventanas de unas alturas de 2,50. En cuanto en el render veremos mejor la consideración de las fachadas. Solemos trabajar en plantas primeras, entre las ventanas, generamos unas franjas horizontales con ramas de madera entre ellas, que la termacilla, si la pasamos a 14 centímetros, nos deja rehundir parte de la fachada para generar como esta sombra continua en todo el hueco de la fachada. Y en planta baja usamos también un revestimiento de piedra
que lo mismo, jugando con el aislamiento y con la termorcilla en el interior, generamos este espacio de 15 centímetros para que nos quede la piedra un poco por sobresalida de la fachada de la planta primera para generar este cambio de alineación. También este proyecto tiene un voladizo que después veremos cómo lo solucionamos con EvoWall en la zona de entrada, y en la parte posterior una pérgola en la zona de la piscina, es la zona que da directamente al sur. Entonces, para protegernos nos viene bien. Y después veremos también cómo hemos solucionado esta parte de la barandilla de cristal en el muro opaco de la terraza de planta primera. Y bueno, esta es otra imagen un poco del interior de la vivienda, de cómo era antes, y prácticamente en el interior, salvando algunas alturas, ha quedado prácticamente igual. Vale, entonces, bueno, nosotros escogimos este proyecto para presentar aquí, más que nada porque evidentemente es más fácil partir desde un inicio de un proyecto que ya sabemos que se va a ejecutar con EvoWall, entonces ya las soluciones constructivas, las alturas libres ya se plantean directamente así. Este no es el caso. Esta es una vivienda que nosotros habíamos planteado con construcción tradicional, que nosotros generalmente todo lo que planteamos PASIC lo planteamos con construcción tradicional mediante termoarcilla, para lo que comentaba Javi, ganar la inercia térmica para el interior de la vivienda. ¿Qué pasa? Aquí por diferentes motivos, en este caso fue principalmente rapidez de ejecución y un tema de presupuesto que hablamos con el cliente. O sea, una vez acabado el proyecto ejecutivo, el cliente nos planteó diferentes dudas de cómo podía, bueno, reducir presupuestos, acelerar la ejecución de la vivienda. Y nosotros, mientras hacíamos este proyecto, en paralelo estábamos haciendo 2 obras con EvoWall, una en Mont Blanc y otra en Santa Fe del Penedès. Entonces, fue como muy inmediato proponerle el sistema. Total, el cliente empezó a hablar con EvoWall, se pusieron de acuerdo. Entonces aquí empieza todo el tema de ajuste del proyecto que habíamos planteado originalmente para ajustarlo a los requerimientos de EvoWall. Entonces, al final, lo que terminó inclinando la balanza hacia EvoWall fue principalmente esto. Los plazos de ejecución que se acortaban bastante, el presupuesto que se podía ajustar más respecto a una construcción tradicional, todo el tema de precisión de obra, porque el hecho de haber ejecutado todas las piezas en taller y no directamente en obra, garantiza que la precisión sea mayor. Y de cara a nosotros, principalmente nuestro interés es que el hecho de pasar a una prefabricada no nos impida certificar Passive House, y con EvoWall lo podemos hacer. Entonces estos fueron los determinantes para elegir EvoWall. En cuanto al proceso de transformación, que comenzamos con David, el técnico de EvoWall, él nos pasó un primer predimensionado con su sistema y tuvimos que encajar su panel, sobre todo para lo que os comentaba, de los diferentes materiales de fachada, y para poder englobar los diferentes grosores, sobre todo de la piedra. Ellos normalmente trabajan con el muro de 30 centímetros y con nosotros plantearon el 18 más el acabado exterior de SATE de 14, sobre todo para tener este margen en el aislamiento, para poner la zona de la madera o en el caso de la piedra. Entonces, también con el PHBB, la herramienta que os enseñó Ricardo y que después veremos a un ejemplo, trabajamos las transiciones térmicas de cada elemento para que se pareciera al que ya teníamos, para conseguir las demandas de calefacción y refrigeración que necesitábamos. También un tema que hablamos con David era el tema de las alturas libres, ya que el panel de EvoWall tiene de base tiene una altura de 2,67 y hay que cuidar mucho los pasos de instalaciones, las zonas de falso techo, etcétera, para conseguir una altura libre de unos 2,50 en las zonas donde necesitamos, y quizás tener un poco más en pasillos, baños o salas donde es más necesario el paso de instalaciones, clima, regulador de calor, iluminación, teniendo en cuenta que el propio panel de forjado puede dejar espacios o sea, se puede directamente empotrar la luminaria en el propio panel, o incluso pasar tubos de climatización o de regulador de calor o de saneamiento por el propio forjado. En cuanto a carpinterías exteriores, a tener en cuenta de la transformación, las ventanas de EvoWall nosotros solemos alinearlas en la cara interior de la vivienda, de la cara interior de la fachada, y quedan alineadas con el pladur. En este caso, pues debido a la caja de persiana, nos quedan un pelín remetidas hacia adentro de la fachada. Entonces, bueno, hay que conocerlo. También en cuanto al voladizo que veíamos en la entrada, también discutiendo con David, se llegó a una solución de sacar unas cácenas pequeñitas de madera desde el propio forjado hacia el exterior y revestirlas con aislamiento. De esa manera conseguimos el grosor que teníamos a nivel estético y que funcione perfectamente sin ningún tipo de pilar en el extremo y nada, y conseguir una estética similar a la que teníamos. El tema de las cubiertas transitables de la terraza de planta primera,
también tuve que explicarle al cliente que tendría, al ser el forjado continuo en planta primera, tendría un pequeño escalón al salir a la terraza. Pero bueno, a priori no es un problema porque también a nivel de agua nos funciona mucho mejor. Y bueno, el tema de revestimientos de fachada, lo que os comentaba antes, de que gracias a tener estos 14 milímetros de aislamiento, nos permite jugar con diferentes dimensiones para poder poner la madera o la piedra con planta baja. Bueno, entonces, para hacer un resumen de todo el proceso de transformación del proyecto tradicional al sistema EvoWall, queremos hacer un balance entre ventajas y dificultades que nos encontramos a la hora de hacer la transformación. Entonces, bueno, principalmente ventaja, lo que comentábamos antes, reducción de imprevistos de obra a la hora de tener que definir todo antes de empezar la fabricación. Esto facilita o impide que te encuentres imprevistos en obra. También la rapidez de ejecución, porque una vivienda como esta que estamos viendo en la presentación tarda alrededor de una semana y media en montarse la carcasa, que en obra tradicional hay que hacer forjados, herramientas de termoarcilla, tardan mucho más tiempo. Luego, una reducción del presupuesto, optimización de los tiempos de obra, por lo que estábamos comentando, y principalmente lo que de cara a nosotros como despacho, la posibilidad de hacer la certificación Passive House. Luego, las dificultades principales con las que nos encontramos es lo que comentaba Javi, el tema de reducción de alturas libres, que en el proyecto original eran más altas, pero con tal de ajustarnos a la estandarización de EvoWall tuvimos que reducirlas, pero por otro lado se pueden compensar, como decía Javi, pasando instalaciones por el interior de forjados. Luego la reducción de voladizos, sí que es verdad que bueno, en este caso se llegó a la solución de las viguetas de madera, pero según qué voladizos es más complicado de hacer. Y las salidas a terraza también. Nosotros generalmente en construcción tradicional in situ pues hacemos un escalonado a la hora de salir a la terraza para absorber todas las capas de pendientes y aislamientos térmicos. Aquí por un tema de ejecución pues es más fácil hacer un forjado en una sola altura, entonces asumir este peldaño. Y la adaptación de las carpinterías exteriores también, lo que comentaba Javi, que bueno, nosotros generalmente las dejamos al plano interior, pues es rehundirlas un pelín, más que nada para garantizar la continuidad del aislamiento térmico. Entonces, bueno, de los principios que ha explicado Ricardo, que se basa al Passive House, que hayamos tenido complicación o dificultad de igualar en cuanto a construcción tradicional la nuestra con EvoWall, a priori el aislamiento térmico, como el panel funciona como nuestro similar y tenemos revestimiento continuo de aislamiento, no hemos tenido ninguna dificultad. Ventanas son las mismas del mismo proveedor. Sistema de recuperador de calor contamos con él igualmente, simplemente hemos tenido que distribuir los tubos o los conductos por dentro del forzado o incluso por otra parte de la vivienda. Estanqueidad del aire funciona muy similar a la nuestra, con el yesado interior de las fachadas. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener cuidado cuando venga el industrial siguiente, que no perfore, o si perfore, estar al tanto para que lo tape enseguida, para que no se produzca ninguna fuga indeseada. Y el tema de puentes térmicos, sí que, claro, al construir de la misma manera siempre, solemos tener unos puentes térmicos tipo, que los tenemos controlados y calculados y los tenemos asumidos. Entonces, al trabajar con EvoWall, hemos tenido que... bueno, en la siguiente diapositiva veremos cómo hemos calculado nuevos fondos térmicos, que es lo normal. Siempre hay en las ejecuciones, lo único que hay que adaptarse a la nueva construcción. Esta es la herramienta, el resultado que arroja la herramienta PHPP, y vemos que prácticamente las demandas, básicamente el dato importante son las demandas de calefacción, refrigeración, y son prácticamente iguales. Realmente, con el trabajo con David hemos conseguido unas determinadas térmicas muy similares, y esto nos permite tener unas demandas de refrigeración y calefacción prácticamente que han variado. He traído algún ejemplo de cubierta y de fachada, para que veáis en este caso, EvoWall consigue una U de 0,08 vatios metro cuadrado Kelvin, y nosotros por defecto siempre trabajamos con una fachada que tiene 0,15, que realmente es muy bajo, pero bueno, en este caso ellos han conseguido bajar hasta la mitad. En cuanto a fachada, tanto la suya como la nuestra tiene un valor muy parecido, 0,17, que es un valor muy bajo, pero ya os digo, entre el panel, el aspecto que tiene el propio panel, más el SAT exterior, pues hemos conseguido un valor muy similar que nos arroja la demanda muy parecida. En cuanto a los puentes térmicos, es lo que comentaba. Tanto en cualquier tipo de construcción, sobre todo en los detalles de la ventana, tanto las jambas con el alféizar y el dintel con la persiana, con la fachada, pues genera una serie de encuentros que hay que resolver, pues en este caso con paneles de escuma de poliuretano, aquí en fachada donde gira la piedra, pues hemos puesto un neopor en la parte que toca con el premarco. Bueno, es básicamente conocer los nuevos encuentros que tenemos entre forzados, cubiertas y fachadas
para que no escape ninguno y no tener ningún problema en cuanto al cálculo de los mismos. Vale, luego de cara al montaje, bueno, esto es una foto de la obra de Santa Fe del Penedès. Bueno, que realmente esta yo creo que es la gran ventaja de Wobol. O sea, llegan los camiones con las piezas ya prefabricadas y es simplemente ejecutar el montaje, que como decía antes, esta obra tardó una semana y media en montar lo que es toda la carcasa, ¿vale? Y esta es una foto de la obra de Montblanc, que al igual que en Santa Fe, tenía una planta sótano que como tenía muros que contenían tierra, pues sí que hubo que ejecutarlos en obra tradicional, pero luego sobre el techo, o sea, sobre el forjado del techo de la planta sótano, pues se instalaron todos los paneles de Wobol. Entonces, bueno, esto es otra foto de la parte trasera de la casa de Montblanc. Pero bueno, no, más que nada lo interesante es ser conscientes que mediante un sistema prefabricado, el hecho de tener un proyecto ya planteado inicialmente en otro sistema no representa, o sea, no es imposible hacer la adaptación. Realmente, trabajando de la mano con los técnicos de Wobol, es factible llegar a un punto en el que el proyecto se respeta simplemente cambiando el sistema constructivo. Ya está. Gracias.